Saludamos al economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Lenín Moreno, antes en el de Lucio Gutiérrez, y un destacado catedrático universitario y analista económico. Economista Pozo, quisiéramos ver cómo ve usted la situación del país. La conflictividad en materia social, política es grande, pero cuéntenos cómo vamos en lo económico. Gracias, buenos días, gracias por la entrevista. Pido disculpas que me demoré unos minutos en conectarme, estoy yéndome de viaje, estaba en la maleta y se me pasó, pero bueno, estamos aquí. Yo le diría que en la parte macroeconómica de los indicadores fiscales, el tema de la recuperación de las reservas internacionales, el tema del financiamiento, los números se han ido consolidando, es decir, hemos ido mejorando poco a poco, al punto que, por ejemplo, en este momento con las reservas internacionales ya se cubren las obligaciones de los depósitos de los bancos. Esa es plata de las personas, eso es el encaje que se llama el encaje bancario, y eso se extiende a una parte de los depósitos también de la banca pública y parte de los depósitos del resto del sector público. Un poco lo que le quiero decir es que estamos bastante mejor de lo que teníamos como foto hace un par de años. Producto de lo que ya conocemos fue el uso de las reservas internacionales para gasto público, que se lo hizo en el gobierno del expresidente Correa. ¿Podría traducirse esto quizá en un incremento en la seguridad en materia financiera, con un reflejo también en seguridad jurídica? Claro, aquí obviamente no hay como ver solo un pocos árboles, sino ver el bosque completo. Eso ha determinado que el déficit fiscal para este año apunte a 2.200 millones, un poco más del 2% del PIB, que recuerden, en plena pandemia, producto del problema, llegamos a tener alrededor de 7.000 millones de déficit. Entonces la cuestión en términos macros ha ido, yo diría, de alguna manera consolidándose, la misma línea que se trazó cuando se firmó el convenio con los multilaterales. Sin embargo, esto tiene una contrapartida que no es del todo adecuada. Uno es que buena parte de esos recursos no han decantado bien y no se ha percibido de que existe eso a nivel la gente no entiende que las reservas internacionales están bien, pero que no haya medicinas en los hospitales, o que haya inseguridad en las calles, o que no pueda inscribir a un niño en una escuela. Entonces, ese tipo de cosas son las que creo yo no se han producido, han debilitado inclusive el programa, y con lo que ocurrió con la paralización de hace poco tiempo, la lectura hacia adelante es incierta. No sabemos cómo va a moverse el gobierno. Parte de lo que no va a poder hacer por la vía de la asamblea, producto de su debilidad, probablemente se vaya por el lado de la consulta popular, pero no sabemos qué va a ser el resultado tampoco de esa consulta. Entonces, ¿cómo está por otra parte, si me permite, economista Pozo, el tema de inversión extranjera en el país, que es una de las grandes apuestas del gobierno? Y los tratados bajísimo, Gustavo. Lamentablemente las cifras del primer trimestre muestran valores de 130, si no me falla la memoria, millones de dólares, y que es menor que el mismo trimestre del año anterior. O sea, es una cifra demasiado baja, muy distante de lo que el país necesita. Y claro, si uno empieza a buscar explicaciones a eso, parte del problema es el propio riesgo país. Y fíjese que el riesgo país, que está en 1.500 puntos y que no logra ceder a valores menores, también responde al tema de la inseguridad. La inseguridad no es que no afecta a la economía y a la inversión, pero por supuesto que afecta, y parte de eso se está observando en estos indicadores. Entonces, este avance que expliqué al inicio de los temas de los indicadores macroeconómicos tiene lamentablemente esta contrapartida en lo que le menciono. Ahora, habrá que ver el escenario hace todo el año, de cuál va a ser el crecimiento, lo que usted citó en las noticias de un trimestre, pero obviamente habrá que ver cuál es
el resultado de todo el año. Todas las estimaciones hablan que el país va a crecer entre el 2,5% y el 3%. Economista Pozo, sería, muy buenos días, sería importante que usted pueda darnos una explicación de si hay mejoras a nivel macroeconómico, por qué el gobierno nacional no ha podido traducir esto hacia el bolsillo de los ecuatorianos. Digamos, todos los servicios del país están absolutamente en muy malas condiciones, prácticamente han colapsado. El tema de la salud es realmente catastrófico, el tema de la seguridad ni qué hablar, el tema del registro civil, en fin, la situación del empleo tampoco logra recuperarse. Hay problemas de gestión en el gobierno, hay una bajísima ejecución presupuestaria según se ha podido conocer en estos últimos días. ¿Por qué no se ha podido traducir estas mejoras en este otro momento al que usted hace referencia? Bueno, yo quisiera tener todas las respuestas exactas a sus preguntas, pero le voy a más o menos a dar un poco la lectura de qué realmente está ocurriendo. Uno es lo que usted acaba de mencionar. Hay un problema de ejecución presupuestaria. ¿Eso qué quiere decir? Que usted les asigna plata a las instituciones públicas y estas, por razones varias, no ejecutan. Por ineficiencia, hasta por problemas de corrupción, porque retener recursos da pie para que haya los agenciosos que facilitan la entrega de los fondos. Entonces, hay un problema de ejecución que conspira contra los servicios. Hay un problema también de corrupción, como menciono, y a esto se suman otros elementos que yo creo que están ocurriendo, que es la incapacidad administrativa, operativa de ciertas entidades públicas, de ministerios y de instituciones. A veces eso ocurre con nuevos gobiernos, que entra la gente nueva y no sabe por dónde entra el agua y por dónde sale el agua. Por eso usted tiene que mezclar las cosas. Los que ya hemos estado ahí más o menos conocemos cómo funciona la esfera pública, pero no es que porque entra el nuevo ministro o entra el nuevo gobierno ya todo va a funcionar bien. Hay una estructura pública que a veces no permite que se avance y eso también conspira contra los resultados. Entonces yo le diría es una mezcla de muchos factores, de varios de ellos. Le voy a contar no es una anécdota buena, pero existe. Hay daño a propósito de equipos médicos. ¿Para qué? Para producir derivaciones que llaman, es decir, para contratar a los privados, a los pacientes que no les pueden atender en la esfera pública. Y ahí hay obviamente un acuerdo entre los participantes, entre algún empleado público del Ministerio de Salud, por darle el ejemplo, y alguno de alguna clínica privada para referir pacientes. Entonces, todos son elementos que están dando alrededor de estas cosas y que no son sanos. Esperemos que poco a poco esto vaya cediendo. Caso contrario, como dije, ¿de qué nos pueden servir estos indicadores macroeconómicos? Están consolidándose con los resultados que realmente no se perciben como buenos. En estos temas de lo complejo que se vuelve el país, están las mesas de diálogo. Dialogábamos recién con uno de los asesores del sector indígena en la mesa de focalización del subsidio. Hemos conocido algunos detalles de ese enredado sistema que se está proponiendo, en el cual diríamos, para exagerar un poco las cosas, o más bien para metaforizar, de que va a ser necesario presentar hasta un ADN para saber en qué punto o en qué medida el subsidio le va a beneficiar a una persona. Un sistema enredado, inaplicable prácticamente, que prevé el fracaso de esa mesa de diálogo. Nos gustaría conocer su punto de vista sobre la importancia, además de ese tema que se discute en la mesa 1. Bueno, primero señalar que a mí en lo personal sí me molesta que un grupo pequeño del país, de ecuatorianos, que es minoritario, esté decidiendo para todo el resto. Ahí no están sentados los comerciantes, los artesanos, los académicos, los gremios. Está un grupo de los indígenas porque ni siquiera de todos los indígenas, y decidiendo políticas públicas, políticas de precios, políticas de subsidios, industria extractiva, etcétera. Entonces, para empezar, me parece que es una clara demostración de la debilidad política del gobierno haber llegado a lo que llegó. Segundo, en materia de subsidios, para responder su pregunta, los subsidios tienen que ser lo más simples posibles, lo más, yo diría, transversales
y que no generen espacio para buscar desvíos a los mismos. Exactamente, un sistema complejo, enredado, como el que se propone es abrir las puertas a la corrupción. Claro, el rato que usted da pie para un subsidio donde para poner gasolina más cara o más barata usted tiene que mostrar hasta el tipo de sangre, entonces claro, eso lo que va a generar es un mercado paralelo, un mercado negro donde buscarán esquemas para bypassear el precio y va a terminar pagando gasolina barata el que no necesita el apoyo del Estado. Los subsidios no pueden darse a los precios y ese es un tema de fondo. Lo que pasa es que ahí la negociación no sé cómo se puede avanzar. Los subsidios tienen que darse al sector, pero sobre una base de un precio que no tiene costo para el fiscal, costo para el país. El precio del diésel donde corresponde, el precio esto donde corresponde, pero no un precio diferenciado por tipo de persona, eso no sirve. Un subsidio bueno es el bono de desarrollo humano, sin ser perfecto. ¿Por qué? Porque está focalizado, no genera distorsiones, no produce lo que se llama externalidades en otros sectores. ¿Cuál es un mal subsidio? El de la gasolina. Ahora, si ya se están inventando algo que por el cilindraje, que por el color del carro, que por el tamaño del motor, etcétera, esto va a terminar siendo un desastre, acuérdese de mis palabras, lamentablemente, Gustavo. Hay un tema que usted lo tocó ya, economista Pozo, que tiene que ver con la inseguridad en el país, que está alcanzando niveles realmente alarmantes. En estos últimos días hemos escuchado a varios expertos en el tema de seguridad. Hay un ascenso entre geométrico a logarítmico de las tasas de inseguridad en el país, el número de muertes violentas por 100.000 habitantes. Ecuador está prácticamente rompiendo récords de las ciudades más peligrosas del mundo. Y están por allí las declaraciones de Felipe Larraín, el prestigioso exministro de Hacienda de Chile, quien básicamente señaló que el 50% de ese índice de riesgo país, que bordea los 1.500 puntos, responde o es una reacción a la alta delincuencia que existe en el país. Efectivamente, yo estuve con Felipe hace pocos días, lo conozco desde hace 20 años, un muy prestigioso ministro de Chile, y claro, gran parte del problema es que cuando usted tiene un clima de inseguridad tan grande, el inversionista busca mercados más seguros, porque es muy riesgoso entrar a invertir en ese país, en esos mercados. Y eso ha hecho que se aleje la inversión también del Ecuador y el riesgo país esté en los niveles que está. Entonces, sí es un tema que conspira y lo complicado de esto es que la solución tampoco es de corto plazo. No es que mañana toman la decisión y al otro día ya va a venir la inversión. Esto va a demorarse. Los temas de seguridad son difíciles de lidiar. Los países que han tenido problemas de narcotráfico, inseguridad, el caso de Colombia o el caso de México, han terminado de alguna manera conviviendo con el problema, tratando de controlarlo, pero conviviendo con el problema. Fíjese que en el caso colombiano, el 40% de la droga pasa a Ecuador y sale por la frontera de la costa. ¿Y por qué pasa eso? Porque la percepción de los narcotraficantes es que el control en Ecuador es menos rígido que el control en Colombia. Entonces, estamos envueltos en una situación muy difícil que termina conspirando contra la recuperación económica, contra la inversión, y se expresa a través de indicadores como el propio riesgo país. Así que totalmente de acuerdo a lo que comentó Felipe Larraín. Para finalizar, economista Pozo, ¿qué piensa usted de la consulta popular? Para poner quizá una pregunta más directa, puede referirse a 8 de las preguntas que propone el gobierno. Va a ser muy difícil en el poco tiempo que tenemos. ¿Por cuáles de las preguntas usted se inclinaría a votar por el sí? Bueno, yo creo que todo aquello que promueva una mejor recuperación y más rápida del Ecuador es positivo. Se ha hecho, por ejemplo, el anuncio de que en el tema laboral se va a incluir el trabajo por horas. Ahí tiene un ejemplo que yo votaría sin ninguna duda a favor del sí. Esa sería una pregunta extra, las 8 que dice que se presentará dentro de un Claro, mes. pero ya se anunció que lo querían incluir dentro de la lista. Entonces me parece que es algo que el Ecuador necesita y que termina siendo un óbice contra el gran problema del desempleo también.
aunque no parezca tan directo, pero es efectivamente así. Aquí hay que facilitar la contratación de trabajadores, no hay que dificultar la contratación. Y el trabajo por hora, sin ser la total solución, creo yo, puede ayudar a ese objetivo. Del resto, ¿alguna que le llame la atención o le parezca favorable para los intereses de las mayorías de Ecuador? Todas aquellas decisiones que permitan un esquema de atracción de inversión privada, me parece que van en la línea correcta. Yo me inclino bastante a apoyar la consulta y yo no sé en qué mismo va a quedar, porque en una pregunta usted no puede calzar que haría una ley en la asamblea. Pero en general la dirección, creo yo, es la correcta y yo estaría apoyando la gran mayoría de preguntas que está previsto y que se conocen al menos en este momento. En el área de la política, las dos preguntas relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y con la reducción del número de asambleístas, ¿qué le parecen? Fíjese, usted puede reducir el número de asambleístas, pero si no mejora la calidad de los asambleístas, lo que ha hecho es un tema absolutamente de superficie, no ha reducido el problema de fondo. Aquí se requiere que la gente más preparada, más calificada vaya a esas funciones del Estado. Entonces, el que usted baje de 137 a 90, a 80 o a 50 y va el mismo perfil de personajes, esto no va a avanzar. Yo creo que eso no va en la línea correcta. El otro es que lo que se ha terminado creando con este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y todo lo que ha ocurrido hasta la presente fecha, yo creo que tiene un saldo absolutamente negativo. Yo creo que esto no es lo que el país necesita. Yo creo que la doctrina política del mundo, en el mundo del principio de derechos, apunta a la presencia de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y lo otro me parece que son inventos que caen más en el tema del populismo que en otra cosa. Y se ha prestado para otras cosas también, como es la búsqueda de nominación en ciertos otros cargos, pero con intereses particulares o políticos. A manera de síntesis, economista Pozo, ¿qué golpes de timón debería dar el gobierno de Guillermo Lasso? Yo creo que no está todo perdido, por ponerlo de alguna manera. Creo que el gobierno puede buscar, al mismo tiempo de empujar lo que está buscando en la Asamblea, acercarse a grupos políticos que le permitan un nivel de gobernabilidad mayor. Yo creo que ese golpe de timón tiene que hacerlo. No estoy seguro que sea con el mismo equipo de gobierno. Eso hay que aclarar. No sé si hay una necesidad de un cambio de fondo y de forma. Y de esta manera buscar cierto tipo de apoyos políticos que le permita avanzar hacia adelante y que no termine siendo un gobierno secuestrado, yo diría, por tres problemas. El problema de la seguridad, el problema de la delincuencia, que realmente no avanza, y yo diría inclusive el problema de la conspiración de sectores que están buscando que al gobierno también le vaya mal, porque de ahí pueden sacar obviamente un beneficio político particular. Gracias por su presencia en este noticiario, economista Pozo. Muchas gracias a ustedes. Declaraciones del economista Mauricio Pozo. Él es analista económico, exministro de Economía y Finanzas en 2 gobiernos de Ecuador.